Dice así la palabra de Dios. Y recuerden nada más, por si acaso, estoy predicando desde la Biblia de las Américas, la NBLA. Entonces, si no la tienen, no se preocupen, chequen la Reina Valera, o si la están checando en la aplicación de la Biblia, pues pueden colocarla ahí la NBLA, ¿no? Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3. Dice, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, está hablando Pablo, en virtud de la gracia que me fue dada a mí, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios nos ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. Si el de profecía, úselo en proporción a la fe. Si el de servir, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. ¿Ok? Entonces, este es nuestro pasaje para el día de hoy. Lo que vamos a estar observando va a ser acerca de los dones espirituales. Pero ahora, como bien saben, tenemos que colocar nosotros siempre lo que sea que estemos viendo en contexto. Cualquier parte de la Biblia que estés leyendo, tenemos que colocarla en el contexto en el que nos encontramos. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar qué es lo que ha pasado antes. Lo que ha pasado antes, por ejemplo, es que en el versículo 1 se nos estaba dando un propósito para nuestras vidas, que era vivir nosotros para adorar a Dios. Vivir para adorar a Dios, se nos dijo en el versículo 1. ¿Sí? En el versículo 2 se nos dijo cómo vamos a conseguir eso. Tú vas a vivir para adorar a Dios al entregarte a ti en sacrificio vivo a Dios. ¿Sí? Pero para comenzar, lo tienes que hacer a través de tu mente. Tú tienes que comenzar por algún lugar. Específicamente nosotros comenzamos a través de estar buscando que Dios transforme y renueve nuestras mentes, ¿no? Entonces queremos hacer una adoración completa, sacrificio vivo, y lo primero que tenemos que hacer va a ser transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. En otras palabras, tiene que haber un cambio primero de tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de emocionarte, ¿sí? Tiene que haber un cambio que comience desde la parte que se encuentra acá. Estoy señalando los dos porque en el griego la mente no solamente involucra como la parte intelectual, sino que involucra las dos partes de el cerebro y el corazón. Y tiene que haber un cambio que suceda aquí primeramente, ¿sí? Y después de eso va a surgir una vida de una persona que está queriendo glorificar a Dios en todo lugar y en todo momento, ¿sí? Y entonces lo que hace este pasaje es que a partir de eso va a ir abordando varias partes de la vida que tienen que ser transformadas, ¿sí? La mente tiene que ser transformada a partir de ir moviendo varias partes de la vida. ¿Y con cuál creen que comienza? La primera parte que aborda es cómo piensa uno de sí mismo. Es la primera parte de tu mente que tiene que ser transformada. ¿Cómo piensas tú acerca de ti mismo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta parte va y tiene el poder para distorsionar absolutamente todo o para llevarte por un buen camino. Puede distorsionarlo. ¿Por qué? Porque si tú piensas demasiado acerca de ti mismo y tú eres el centro de tu vida y tú eres aquel que tiene el valor por sobre todos los demás y eres el más capaz y el más valioso, entonces ¿para quién vas a vivir? Vas a vivir para ti mismo, ¿no? Entonces tiene el poder de distorsionarlo. Si tú tienes una mala concepción de ti, una concepción orgullosa, una concepción egoísta, entonces vas a estar viviendo para ti mismo. Por eso lo primero que aborda Pablo es esta concepción que tenemos nosotros de nosotros mismos. Por eso el versículo 3, que es con el que comenzamos a leer, decía Pablo, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más
de lo que debe pensar, ¿sí? No pienses de ti mismo más de lo que debes de pensar, ¿sí? Deja de elevarte, deja de estar buscando ser tú el centro de toda tu vida, porque no lo eres, ¿sí? Si nosotros somos cristianos y hemos conocido a Dios, sabemos que Él tiene mucho más valor que nosotros. Y si nosotros somos cristianos y hemos conocido a Dios y sabemos para qué se tiene que utilizar esta vida, vamos a decir más bien, yo vivo para los demás. Vivo para Dios y vivo para los demás. Y me tengo que entregar a otros. Porque esta vida como tal, no tiene como primer objetivo que la disfrutemos. Para las personas de allá afuera sí, porque estas personas nada más están pensando en esta vida. Pero como tú y yo pensamos más allá y tenemos una vida eterna, completa, que esa va a ser la vida que vamos a tener para disfrutar, por lo mismo esta vida puede ser una vida de entrega, ¿sí? Una vida que estemos nosotros no pensando en nosotros mismos, sino en alguien más, ¿ok? Y lo que hace Pablo para conseguir eso, que tú y yo entonces dejemos de pensar más de nosotros mismos, es que nos da una regla, una regla. Las reglas, ustedes han visto, son para medir. Entonces nosotros tenemos una regla para poder medir cómo pensamos de nosotros mismos. Una regla que nos permite medir bien qué tengo que pensar yo acerca de mí mismo. Y esa regla es la regla de la fe. La regla de la fe, ¿sí? El pensar acerca de la fe que yo tengo es lo que me va a permitir verme a mí como tengo que verme, ¿ok? Y entonces, eso fue la semana pasada, llegamos nosotros a 3 razones por las cuales la fe es una buena regla. Tres razones por las cuales la fe es una buena regla para pensar acerca de ti mismo. Se los voy a decir brevemente, ¿ok? La primera razón era porque la naturaleza de la fe es ver a Cristo y no a uno mismo. La fe es confiar en alguien más, específicamente confiar en Dios, confiar en Jesucristo, ¿sí? Entonces, si yo utilizo como regla para medirme a mí, mi fe, voy a recordar de forma constante que no tengo que pensar en mí mismo, tengo que pensar en Dios, ¿sí? Voy a dejar entonces de estar pensando yo, ¿sabes qué? Yo soy una persona que tiene mucho valor y voy a empezar a decir, Cristo tiene mucho valor, ¿ok? Ese es el punto de esta regla. Te envía a ti a decir, Cristo es el que tiene el valor, no tú, no yo, ¿sí? Esa es la primera, ¿ok? La primera razón. Una segunda razón por la que la fe es tan buena midiéndote a ti es porque la fe es un don de Dios. Eso es un regalo. Como es un regalo, yo no puedo enorgullecerme, porque la fe que yo tengo en sí no me pertenece. La fe que yo tengo es de parte de Dios, ¿sí? Entonces, si lo que utilizo para medirme a mí mismo es algo que alguien más me dio, no voy a poder tener orgullo en esto, ¿sí? Entonces es la segunda razón. La fe es un don de parte de Dios, que es la segunda. Y la tercera, y esta es la que sí me quiero enfocar en esta ocasión, porque es la que nos va a permitir movernos a nuestro pasaje, es que la fe, cuando Dios la da en diferentes porciones, ¿ok? A algunos les da más fe, a algunos les da menos, a algunos les da más fe específicamente en ciertas áreas de la vida, en ciertas situaciones, a otros menos, en otras, ¿sí? Y la razón de esto es que eso nos permite a nosotros depender los unos de los otros. Les voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo el día de mañana me despertara y me despertara con un malestar bien grande, que me llevara a mí al hospital a ser examinado y descubriera yo que tengo una enfermedad extremadamente grande que va a matarme, ¿sí? Puede ser que mi reacción no fuera una de fe, instantáneamente, ¿no? Puede ser que mi reacción fuera desánimo, depresión, ¿sí? Y en ese momento, como mi fe no me basta, voy a necesitar de la fe de alguien más.
Y entonces Luz, que es mi esposa, puede ser que en ese momento tenga una fe tremenda en esta área. Y entonces ella diga, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que todas las cosas vienen de parte de Dios y podemos confiar en que Él se va a glorificar en esto. Si fuera a terminar tu vida, vas a verlo a Él de frente. Y si fuera a continuar, aunque tengas estas dificultades, va a poder ser un ejemplo tu vida, ¿no? Y podría decirme eso ella, ¿no? Y entonces su fe está más fuerte. Pero lo que hace eso, noten, es que yo puedo depender de su fe. A su vez, ella va a edificarme con su fe, ¿ok? Entonces, como Dios da diferentes medidas de fe, a través de eso, permite que podamos interactuar todos nosotros de una forma tal en la que nos podamos ayudar y amar los unos a los otros. Entonces, tu fe está muy fuerte en unas partes. Ve y edifica a otros con esa fe. Y si tu fe está débil, ve y depende de otros. Y hazlo por lo mismo con humildad. Entonces, lo que hace esta medida de fe, si notan, es que nos deja bien humildes. Nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo que enfocarme en ver a Cristo. ¿Sabes qué? Todo lo que yo tengo es un don de parte de Dios. ¿Sabes qué? Yo tengo poca fe en muchas áreas, así que tengo que humillarme y depender de otros. Y con eso ya se está eliminando por completo el orgullo. Y se está cumpliendo lo que dice Pablo en el versículo 3, que no piensen más de sí mismos de lo que tienen que pensar. Piensen con buen juicio. Piensen que ustedes y yo y todos somos gente que tenemos que glorificar a Dios, vivimos para Él y dependemos nosotros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces, se está yendo ahí el orgullo. ¿Ok? Ahora, esta introducción nos sirve para, al recordar el contexto, nos sirve para poder ver entonces cuál es el propósito de lo que vamos a ver el día de hoy. Porque si notan, lo que dice inmediatamente en el versículo 4 es que nosotros somos cuerpos, que diga, somos un cuerpo, más bien, y nosotros somos miembros de ese solo cuerpo. ¿Sí? Entonces, si notan ahí, la idea es básicamente, como ya viste que tienes que humillarte, tienes que verte a ti de una forma razonable, ahora con este conocimiento vas a convivir con otros cristianos, vas a convivir con tu iglesia y vas a hacerlo de esta forma. Vas a hacerlo consciente de que tú y todos los demás, todos son miembros de un solo cuerpo, que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando convivan ustedes con otros cristianos, cuando convivan con la iglesia, vamos a tener que decir, todos tenemos que apoyarnos los unos a los otros. No tenemos que estar exaltándonos, elevándonos. Si yo me elevo arriba de otros, lo que estoy comunicando con eso es que yo no, yo no me estoy midiendo a mí mismo con la fe. Y yo no estoy consciente de que somos un solo cuerpo. En un solo cuerpo, si uno triunfa, todos los demás triunfan. ¿Sí? Pero en este tipo de casos en los cuales una persona se exalta a uno mismo, lo que está haciendo básicamente es separarse del cuerpo. Y está diciendo, yo soy el que tiene que tener la gloria. Y todos los demás tienen que servirme a mí. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante este contexto. Entonces, con eso, hermanos, vamos a comenzar ahora sí a ver cada uno de los versículos que estamos viendo aquí, ¿va? A partir del versículo 4. Entonces, voy a releer el versículo 4, ¿sí? Y vamos a observarlo. ¿Qué dice? Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Okay? Y ahí lo que tenemos que destacar por sobre todo son dos ideas. ¿Okay? Dos ideas. La primera idea es que tenemos que darnos cuenta nosotros que todos somos miembros individuales. ¿Ok? Somos miembros individuales. ¿Sí? Porque noten lo que dice el versículo 4. Así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Esa parte de función ya no está diciendo que sí en cierta forma somos individuales. Tú y yo somos miembros individuales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una función y esa función no se repite. Aquí hay 13 personas, incluyendo a mí, 14 con luz. Los 14 tenemos nosotros, cada uno, una función, ¿sí? Esa función tiene que ver con el lugar donde nos encontramos, tiene que ver con los ministerios en los que nos encontramos, tiene que ver con el carácter que Dios nos ha dado, tiene que ver con los pensamientos que Dios nos permite tener, incluso en este mismo momento, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tiene una función bastante específica, ¿ok? Y esa función entonces nos permite decirnos, cada uno de nosotros es un individuo singular, cada uno, entre comillas, podemos decirlo por ahorita, separado, ¿sí? Entonces la primera forma en la que tenemos que pensar. Entonces ahí tú te tienes que poner a reflexionar exactamente qué es lo que Dios ha dado en tu vida, qué situaciones ha colocado, ¿sí? ¿Qué personas son las que te rodean? Porque esas son con las que tú puedes actuar, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo, en este momento, por ejemplo, me encuentro casado. En este momento tengo 27 años. En este momento tengo la capacidad de estarles enseñando ahorita a ustedes. En este momento estoy sirviendo también en media. En este momento tengo también una carrera de diseño gráfico. Y con base a todo eso, entonces tengo que ir cumpliendo con mi rol específico. Mi rol específico es que yo les esté enseñando a ustedes. Mi rol específico es que yo vea este matrimonio como una forma de estarles enseñando también. Mi rol específico es que yo agarre el ministerio específico en el que Dios me puso, que fue Jóvenes y Media, y que a través de ese ministerio yo esté sirviéndoles el día de hoy. ¿Sí? Esa es mi función individual. ¿Ok? Si ustedes ahorita se encuentran sirviendo en Teens, se encuentran sirviendo en Jóvenes, en Bienvenida, en Staff, en higiene, cualquiera de esos, es su función individual, ¿sí? Y tienen que ir y aprovechar esa función. Si ustedes ahorita se encuentran en la escuela, tienen que ir y aprovechar esa función que tienen ahorita. El domingo me estaba preguntando una chica que luego se conecta a Sayu, por ejemplo, acerca de la parte de evangelizar dentro de su escuela. Y yo con pena le tuve que decir, ¿sabes qué? Si te soy bien honesto, cuando yo estaba en la escuela yo no aproveché mi función, ¿sí? Cuando yo estaba en la escuela era muy inmaduro. Cuando yo estaba en la escuela estaba recién conociendo y llegué a predicarle a varios y le empecé a nombrar todos los que había predicado. Han de haber sido algunas 20 personas, pero todas las personas que no les prediqué quedan ahí y queda como no estabas cumpliendo con tu función en este momento. Ustedes no pasen por eso. Hay que cumplir con la función que tenemos el día de hoy, individualmente, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar nosotros en cuál es nuestra función. Y unido a eso, hermanos, viene que no vayas y envidies la función de alguien más. ¿Por qué? Por aquí nos está dando esta misma idea, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una función, pero no tenemos la función del otro. Nosotros somos miembros de un cuerpo y por eso se ilustra muy bien con esto, ¿no? Alguien puede ser un dedo y alguien más puede ser un ojo, alguien más puede ser un brazo y alguien más puede ser un pie. Y cada uno tiene que estar pensando en su función. Porque si dejas tú de pensar en la tuya y empiezas a envidiar la de alguien más, lo que va a pasar es que no vas a cumplir con la tuya. Vas a estar desaprovechándola y no vas a estar haciendo lo que te toca estar haciendo. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos que ver que somos miembros individuales y cada quien reflexionar acerca de qué es lo que le ha tocado. ¿Sí? Por el otro lado, tenemos que ver que somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Somos miembros los unos de los otros. Chequen el versículo 5, perdón. Versículo 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente
miembros los unos de los otros. Está diciendo, hay una interconexión entre nosotros. Sí somos individuos, sí tenemos cada quien una función, pero hay una interconexión, ¿sí? Y en esta interconexión es que se encuentra la hermosura de que tú no seas como otro, ¿sí? Porque a pesar de que tú no vas a cumplir el rol de otra persona, a pesar de que otra persona no va a cumplir tu rol, aún así sí vamos a ser impactados por lo que realiza la otra persona. Y para bien, porque si la otra persona cumple su función, va a hacer bien a todo el cuerpo. Si tú cumples tu función, vas a hacer bien a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, la idea que coloca Pablo es que nosotros tenemos que ver que somos muchas partes y cada quien es un individuo, pero cuando nos conectamos, hay una ayuda los unos a los otros, hay una edificación los unos a los otros, ¿sí? Hay una interacción en la cual tú y yo nos vamos ayudando, perfeccionando, edificando, amando los unos a los otros. Y entonces ahí la otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo puedo yo edificar a los que tengo cerca? ¿Cómo puedo yo edificar a los otros miembros de mi congregación? ¿Cómo puedo yo edificar a la iglesia de Dios aquí en la tierra? ¿Sí? Entonces vas a tener que pensar qué te toca realizar y vas a tener que pensar cómo es que eso que te toca realizar va a edificar a otras personas. ¿Sí? Y a partir de eso vas a tener que crecer, y yo también, en obras de amor por las demás personas. Es el punto de estos pasajes. ¿Ok? Por eso tenemos el versículo 6, que es con el que vamos a terminar la exposición de hoy, y ese ya lo vamos a ver con más detalle. Que el punto número 6 nos dice, entonces, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Esa parte, ¿sí? Porque ahí ya se nos hace claro, ¿qué estás diciendo, Pablo? Lo que estás diciendo, lo que está diciendo Pablo, es que esa función es que tus dones, tú los ocupes para poder estar edificando a otros. Y va a empezar a hacer una lista muy larga, que es la lista de si alguien puede profetizar, entonces que profetice. Si alguien puede servir, que sirva. Si alguien puede enseñar, que enseñe. Si alguien puede exhortar, que exhorte. Si alguien puede dar, que dé. Si alguien puede dirigir, que dirija. Si alguien puede mostrar misericordia, que muestre misericordia. El punto es los dones que tú tengas que sean para la edificación de otras personas. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar nosotros definiendo los dones. Vamos a definir los dones. ¿Sí? El día de hoy vamos a definir literalmente la naturaleza de los dones. ¿Ok? Y ya la próxima semana vamos a observar en específico unos dones. Los dones que se muestran en estos versículos, que vienen, versículos 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a observar nosotros las características que tiene un don. ¿Ok? Primera característica que tiene un don. Primera característica que tiene un don. Y esta característica es que proviene de la gracia de Dios. ¿Sí? Proviene de la gracia de Dios. Es la primera característica que vemos aquí en este pasaje. ¿Ok? Y eso lo sabemos de varias formas. Por ejemplo, lo sabemos por la palabra en griego. Si ustedes checan el versículo 6, tenemos nosotros, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. ¿Ok? Podemos pensar cuáles son las palabras en griego, ¿no? La palabra en griego para dones es carismata. Carismata. Se escribe CH y todo lo demás como suena. Carismata. ¿Ok? Nada más se pronuncia caris. ¿Ok? También lo van a escuchar como charis, pero se pronuncia caris. ¿Ok? Este, carismata. ¿Ok? Eso puede no parecer como nada ahorita, ¿no? Pero una vez que nosotros sabemos también la palabra para gracia, ya podemos ver que hay una relación entre las dos. La palabra para gracia es la palabra carin. Otra vez se escribe charin, ¿ok? Carin, ¿sí?
¿Notan entonces la unión? Porque hay una relación ahí. Básicamente lo que está diciendo a través de esas pocas palabras es que los dones son una expresión de la gracia de Dios, ¿sí? La gracia, el carin, es entregado a ti y a mí. Y el punto de un don, entonces, el punto de un don es que tú estés dando la gracia de Dios a otros. Es el punto de los dones. Por eso el nombre carismata. El punto es que cuando yo esté, ejemplo, predicando, que mis palabras sean gracia de parte de Dios dada a otros. Entonces, que mis dones sean como un medio para que esta gracia llegue de arriba hacia las personas. Así tus dones igualmente tienen que ser. Cuando tú sirvas, va a ser, estás entregando la gracia de Dios que a ti se te fue dada como caris y se la estás entregando a otros a través de tu don, carismata, ¿sí? Entonces, lo que hacen los dones es que son los medios humanos que Dios ha colocado para poder transmitir su gracia a otros. Dios quiere transmitir gracia a las personas y la forma en la que dijo, vamos a hacer esto, es que mi gracia, dijo Dios, va a ser entregada a través de los dones que les he dado a cada uno. Va a ser entregado a través del servicio, va a ser entregado a través de la misericordia, va a ser entregado a través de la enseñanza, va a ser entregado a través del servicio que dan, ¿sí? Noten que eso ya nos está diciendo algo bien, bien grande, hermanos. Nos está diciendo que el punto no es que tú tengas el don que luzca más. El punto es que el don que tú tienes está entregando esa gracia de parte de Dios, ¿sí? Por eso no vale más uno que el otro, porque los dos están entregando la misma gracia. Lo que vale es que la gracia sí sea transmitida a través de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Que esa gracia de parte de Dios sea transmitida a través de lo que estamos haciendo. Hay un pastor que encontré con un comentario al respecto de esto, que se llama James Dunn, que él decía acerca de esta gracia. Es particularmente evidente que el carácter del don es la manifestación concreta en palabra o acción de la gracia. El don es la manifestación concreta en palabra o acción de la gracia. En otras palabras, ese don está surgiendo de la gracia de parte de Dios. Es una encarnación de esta gracia en una acción, ¿sí? Y dijo él también, y la gracia se convierte en el recurso particular que expresa el don. La gracia se convierte en el recurso particular que expresa el don, perdón. O sea, cuando el don se está expresando, se está haciendo, lo que sucede es que sale esa gracia y se está entregando, se está dispensando, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto. Ahora, no solamente sabemos eso a través de estas palabras, sino también sabemos porque explícitamente dentro del versículo aparece, ¿no? Dice el versículo 6, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ¿sí? O sea, estos dones se nos fueron dados. Dios dio de su gracia a ti y a mí, ¿sí? Por eso es que tenemos diferentes dones, porque Él los está dando y Él elige cómo darlos. Si Él quiere darle a uno de ustedes la enseñanza, Él se los dio, ¿sí? Si Él quiere darle a uno de ustedes el servicio o la misericordia, o quiere darles los tres, es como a Dios le plazca que lo esté entregando, ¿sí? Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿qué haré yo con lo que Dios me ha dado? Lo tengo que aprovechar. Si Dios lo ha entregado de su gracia, ahorita tú lo tienes que aprovechar, ¿ok? Entonces, estos dones se dan de parte de Dios. ¿Puedes pedirle a Dios algún don? Sí. ¿Puedes buscar algún don? Sí. Pero finalmente no lo vas a tener a menos que Dios te lo dé, ¿sí? Y así es lo que tenemos que pensar nosotros. Y los que ya te ha dado, entonces hay que aprovecharlos, ¿ok? Unido a eso, ¿qué otra característica vemos acerca de los dones? Segunda característica. Segunda característica.
Primera era, provienen de la gracia de Dios. ¿Ok? Segunda característica, son para la edificación de otros. Segunda característica, son para la edificación de otros. ¿Ok? Entonces, si pueden, a partir de eso, acompáñenme a un versículo en Romanos 1. ¿Ok? Romanos 1, versículo 5. ¿Ok? Y quiero que vean cómo es que Pablo mismo modeló esto, de que eran para edificación de otros. Romanos 1, versículo 5. ¿Ok? Dice Romanos 1, versículo 5. Es por medio de Jesucristo, de Él, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Pues ahí tenemos un don que se le fue dado a Pablo. ¿Cuál fue el don que se le dio a Pablo? El don del apostolado. ¿Sí? Este don del apostolado no te fue dado a ti, no me fue dado a mí, porque este don fue dado solamente a personas del primer siglo, que eran las personas que iban a ser el fundamento de la iglesia, eran las personas que iban a estar enseñando las partes básicas, las que tú y yo ya tenemos aquí, en esta Biblia. ¿Ok? Entonces, este don del apostolado traía consigo también, por ejemplo, que Pablo podía ir y podía estar ordenando a las iglesias. Pablo podía ir a cualquier iglesia literalmente y decirles qué era y qué no era, qué hacer y qué no hacer. Y entonces él tenía una autoridad unida a este apostolado por la cual las personas tenían que escuchar a Pablo. ¿Ok? Entonces, por eso se los voy a poner de ejemplo, porque si notan este don, podría parecer que que puede ser muy dado a que Pablo abusara de él y en vez de edificar a otros, que se edificara a sí mismo. Pero Pablo no hizo esto, sino si notan en la forma en la que habla en este versículo y la forma en la que va a hablar unos versículos después, se nota que Pablo, este don sabía que era de parte de la gracia de Dios. Y por lo mismo no era para que se edificara a sí mismo, sino era para edificar a otros. Dice en Romanos 1:5, el versículo que leímos, dice, lo hemos recibido la gracia de Dios, dice Pablo, ¿sí? Entonces él recibió el apostolado y lo recibió para estar yendo y predicando a otras personas. Él dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor de su nombre. Entonces él tenía que ir y estar haciendo todo lo que podía para edificar a otros. ¿Sí? Romanos 1, versículo 11 y 12. Misma idea, pero nada más unos versículos después. Pablo dice, anhelo verlos a los romanos para impartirles algún don espiritual, ¿sí? A fin de que sean confirmados. Noten, en ese versículo ya se ve claramente. Pablo iba a ir y iba a visitarlos como un apóstol para predicarles a ellos. Y cuando está hablando acerca de su predicación, noten que dice que les va a impartir un don espiritual, porque la predicación que tenía Pablo era un don espiritual. ¿Sí? Pero Pablo dice, esta predicación que les voy a estar dando es para que yo, no es para que yo me sea edificado, sino es para que ustedes lo sean. Es para que ustedes sean confirmados, le dice en el versículo 11. Versículo 12. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y va y dice Pablo, ¿y sabes qué? También yo voy a recibir de la edificación que tú das. Yo voy a recibir de la edificación de toda la iglesia. Entonces, noten aquí, es una idea bien, bien humilde de parte de Pablo. Es la idea de mi don, yo lo recibí para edificar a otros. Y sus dones fueron para edificar también a otros. Entonces yo voy a aceptar su edificación y voy a procurar ser de edificación a ustedes. Voy a buscar amarlos y sé que ustedes me van a amar también a mí. Así tenemos que ser también nosotros, hermanos. Los dones que tú tengas no son para que te enorgullezcas, es para que vayas y edifiques a otros. Y así tenemos que preguntarnos, ¿cómo voy a edificar mejor a la gente que tengo cerca? ¿Sí? Porque los dones espirituales son para edificar a otros. ¿Ok? Tercera característica de los dones. Tercera característica de los dones espirituales. ¿Sí? Son, perdón, repito las primeras dos.
Uno proviene de la gracia de Dios. Los dones espirituales provienen de la gracia de Dios. Dios da conforme su gracia. A cada uno da unos dones diferentes de otro. Segundo, son para la edificación de otros. No se te dieron para ti, se te dieron para edificar a otros. Y tú tienes que aprovechar también que otras personas tienen dones. Y vas a tener que valorar que estas personas también te pueden enseñar. O estas personas también pueden mostrar una misericordia y tú vas a tener que agradecer esa misericordia. ¿Sí? Entonces hay que ir y aprovechar eso. Y tres, estos dones se deben utilizar en su proporción correcta. ¿Ok? Proporción correcta. ¿Ok? Regrésense a Romanos 12 y noten cómo termina el versículo 6. ¿Ok? Romanos 12, versículo 6 dice, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. ¿Ok? En la Reina Valera dice, úsese conforme a la medida de la fe. Pero proporción creo que implica, que muestra más la idea. ¿Ok? Básicamente, lo que está diciendo Pablo aquí es, si tú tienes un don, y es un don de profecía, por ejemplo, pero en sí es con todos los dones, vas a tener que utilizar ese don conforme a la proporción que se te dio. ¿Ok? Entonces vamos a ilustrar esto para que esté un poco más sencillo de entender. Si yo a ustedes les entregara, yo representando en este momento a Dios, les entregara un pay, ¿ok? Y ese pay tiene 8 pedazos. Yo se lo estoy entregando para que lo den a otros, ¿ok? Entonces, si tú vas y agarras y dices, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi pay que se me dio y voy a dar un pay a uno, un pay a otro pay a otro, y los demás me los voy a quedar. Y no voy a hacer nada con ellos para los demás. ¿Qué estaría haciendo? Que no estaría utilizándolo en la proporción correcta. La proporción correcta sería, me dieron 8, voy a utilizar 8 para bendecir a otros. Pero nótense, aquí la idea es básicamente que tú y yo podríamos desaprovechar el don que se nos dio. Tenemos que aprovecharlo en la medida que se nos dio. Si a ti se te dio un don en una medida, vas a tener que utilizarlo en esa medida y no permanecer tú inactivo sin estar haciendo nada de lo que deberías. ¿Sí? Más bien tenemos que aprovecharlo. Si Dios hizo que, como don de parte de Él, creciera tu visión de Dios, de Cristo, en esa misma proporción, vas a tener que estar procurando mostrarles a las personas con mayor claridad cuál es la visión que tienen que tener de Dios y de Cristo. Si Dios te permite a ti tener un aprecio de qué tan confiable es Cristo en las dificultades, vas a tener que estar anunciando eso delante de otros en las dificultades. Entonces, si regresáramos a la imagen de la enfermedad, por ejemplo, si Dios me dio a mí una enfermedad, pero me dio unido a eso un don de fe para estar confiando en sus promesas, voy a tener que estar mostrando todo lo que yo pueda, siendo fiel a Dios y mostrando que Él es confiable a pesar de la enfermedad. ¿Sí? Si Dios me dio a mí un don en forma de un ministerio, como por ejemplo de hecho, y nada más hay una sola persona aquí, de todos modos voy a tener que estarle enseñando con todo lo que tengo a esa persona. ¿Sí? Si Dios me dio a mí cualquier situación en la cual yo puedo estar bendiciendo a otros y me dio las herramientas para bendecirlo, voy a tener que bendecirlo con todo lo que puedo, en la proporción correcta. Conforme a lo que Él me dio, voy a tener que bendecir a otros. Esa parte nos envía a ser muy activos, nos envía a estar procurando nosotros que lo que sea que hemos recibido, lo entreguemos de vuelta como gracia. Porque de gracia recibimos, lo vamos a entregar otra vez de gracia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nosotros que también entonces quitarnos una falsa humildad. No podemos ser falsamente humildes para no tener que trabajar. No tenemos que decir, ¿sabes qué? Dios no me ha dado a mí la capacidad de enseñar para entonces no estar poniendo un esfuerzo en estar enseñando a otros. No es,
Dios me dio la boca, Dios me dio el conocimiento, Dios me dio la capacidad de expresarme, aunque sea en cualquier medida. Voy a utilizarla en esa medida para estarle enseñando a otros. ¿Sí? Entonces, no intentemos meternos con otros dones, pero tampoco dejemos y desperdiciemos los que tenemos. ¿Ok? Entonces sería la tercera. Y la cuarta y última característica del don, de los dones espirituales, es que se utilizan a través de la fe. Se utilizan a través de la fe. ¿Ok? En otras palabras, hay una forma correcta y una forma incorrecta de utilizar tu don. Aquí. La forma correcta es que tú utilices la fe. La forma incorrecta es que tú realices cualquier cosa sin estar colocando la fe de por medio. ¿Ok? Entonces viene de esta idea. Primero que nada hay que recordar qué es la fe. Brevemente, la fe era confiar en alguien más. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Confiamos nosotros en Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo realicemos algo con el don que tenemos, ejemplo, la enseñanza. Cuando tú y yo estemos enseñando a alguien más, vamos a tener que hacerlo siempre dependiendo de Dios, siempre en confianza a Dios. Si yo dejo de tener fe, entonces estoy solamente confiando en mis habilidades humanas. Y este actuar deja de ser uno de un don espiritual. El don espiritual es yo confío en el actuar sobrenatural de Dios. Tengo fe, se lo entrego a Él y realizo lo que tengo que hacer. El que no tiene esto, lo que hace es que va y no tiene fe, sino que confía en su propia habilidad y realiza las cosas con sus habilidades normales, humanas, naturales, que por lo mismo no generan un buen resultado. ¿Sí? Esto ya lo notamos en este versículo, porque él decía, úsese en proporción a la fe, a la fe. Si yo voy a profetizar, voy a tener que hacerlo a partir de lo que se me ha dado con fe, ¿sí? Y también lo vimos en Romanos 1, cuando estamos leyendo el versículo 11 y 12, porque en ese les había comentado que Pablo dijo que él quería impartirles un don espiritual, ¿no? Y en el versículo 12 decía, a fin de que nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro. O sea, cuando yo esté entregando del don espiritual que Dios me dio, voy a tener que estarlo haciendo con fe, porque lo que quiero que reciba la persona es la gracia de Dios. No quiero que reciba la persona una simple enseñanza, palabras y ya, ¿sí? No quiero que la persona reciba un simple servicio, acciones y ya, sino quiero que se reciba la gracia de Dios. Por eso tengo que poner la fe siempre de por medio. Y por eso cuando ustedes estén usando sus dones van a tener que estar en constante oración en ese momento. Cuando ustedes estén procurando realizar algo, nunca vamos a tener que dejar de lado esta fe, ¿sí? Si alguien, aquí ejemplo, está en staff y está moviendo las sillas, en eso van a tener que estar entregando también fe. Si alguien está en higiene y está limpiando el baño, en eso va a tener que ver fe, ¿sí? Y en estos no tendría que decirse, pero se tiene que decir, si alguien está enseñando, en eso va a tener que tener fe. Y va a tener que estar dependiendo de forma constante de Dios y diciéndole a Dios, Dios, tú actúa a través de esto y revela tu gracia a otros. Y que no sea yo y no sea por mis habilidades, sino que sea por tu actuar. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso es lo que define a un don espiritual. Y me denme unos segundos porque me estoy quedando sin pila. Ok, ok, está. Entonces, pues vamos a terminar con un pequeño resumen de lo que acabamos de estar observando y vamos a terminar orando para que Dios vaya y les revele a cada uno de ustedes qué dones tiene, ¿no? Y la próxima semana ya los veremos en detalle, los que vienen escritos aquí, ¿ok? Entonces, nada más para que resumamos. Básicamente lo que vimos el día de hoy es que tú y yo no tenemos que vivir para nosotros mismos. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que formamos parte de un cuerpo. Y como formamos parte de ese cuerpo, cada uno de nosotros tiene una función y tiene que estar buscando cumplir con esa función.
Entonces ahí es donde entra la parte individual. Cada uno de nosotros sí tiene que buscar qué dones tiene. Sí tiene que estar buscando qué rol tiene que cumplir el día de hoy. ¿Sí? Tiene que estar mirando las situaciones de su vida. Tiene que estar mirando a la gente que tiene cerca y ver cómo edificar en donde se encuentra él. ¿Sí? Pero tiene que ser siempre con esa mira. Yo estoy buscando edificar a otros. ¿Sí? Y va a ser a través de estos dones que Dios nos da. ¿Ok? Entonces la idea es que nos vayamos nosotros bien conscientes que esos dones entonces van a provenir por lo que Dios quiera para tu vida y para mi vida. Provienen de su gracia. Dios dice, ¿qué tienes que hacer? Dios te lo ha colocado para la edificación de otros. Y Dios te ha colocado para que aproveches esos dones y no los desperdicies y los dejes como el hombre con los 5 talentos que los enterró, ¿sí? En Mateo 25, sino que vayas y tú los hagas crecer y que des ese buen fruto a través de todas las acciones que tú realizas. Pero por eso hay que tener fe y hay que depender de Dios en todo. Porque si tú y yo no tenemos fe, no vamos a dar el fruto que tenemos que. ¿Va? Entonces hay que entregárselo a Dios y decirle, Dios, revélanos y ayúdanos en cada una de las partes. Ayúdanos en cada paso para que logremos esto de una forma que te bendiga a ti y que nuestra vida sirva para algo. Va. Vamos a terminar orando. ¿Me acompañas? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nos muestras que nos has colocado en una vida específica para que nosotros te bendigamos dentro de ella. Que tú nos has dado a partir de tu gracia una gran cantidad de dones para que los aprovechemos, Padre. Ayúdanos a que no pensemos nosotros que otros dones son mejores, que no pensemos que tenemos que vivir buscando otra vida de otra persona, sino que más bien nosotros veamos que la situación en la que tú nos pusiste, la vida que tú nos diste, las acciones que tú nos permites realizar, Padre, que todas ellas son las que te van a bendecir a ti en esta vida. Son las que si nosotros realizamos de una forma fiel y no nos alejamos y nos mostramos indiferentes, sino que procuramos hacer lo mejor que podemos, que por esas tú vas a decirnos, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu maestro. Padre, ayúdanos a conocer cuáles son nuestros dones. Ayúdanos a no enorgullecernos de los que tenemos y ayúdanos a aprovecharlos para amar a otros, para edificar y que siempre procuremos nosotros vivir para ti y para los demás. Ayúdanos a no ser gente orgullosa, que solamente se busca a sí mismos, sino que seamos nosotros gente que te está buscando a ti, Padre. Gracias porque tú eres muy bueno y tú nos has dado muchas cosas maravillosas en nuestra vida, Padre. Y te pedimos perdón por cuando no hemos aprovechado lo que tú nos has dado y no hemos dado el 100 y todo lo que deberíamos en las situaciones que tú nos colocaste. Perdón por todas las veces que pudimos servir, que no servimos, o que pudimos enseñar, que no enseñamos, o simplemente por no estar procurando hacer que crecieran los dones que tú nos has dado, Padre. Pero ayúdanos para que el día de hoy sí lo hagamos. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos.